En Impacto Informativo, el diálogo con nuestros invitados. 6 de la mañana con 45 minutos. Damos la más cordial bienvenida al economista Patricio Chanaba. Él es director de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas. Queremos tener su opinión, tener sus comentarios frente a la Ley de Crecimiento Económico, que ya tiene su informe para primer debate. De hecho, hoy se reúne la legislatura para discutir en primera instancia este tema. Recordemos que el proyecto es económico urgente. En 30 días deberá tener alguna respuesta de parte del legislativo. De lo contrario, la versión original entrará en vigencia por el denominado Ministerio de la Ley. Patricio Chanaba, buenos días. ¿Cuáles son los beneficios o en qué afecta el proyecto a las instituciones de microfinanzas y obviamente a los clientes de estas instituciones? Buenos días. Muy buenos días, gracias por el espacio en esta importante radio. Bueno, como instituciones de microfinanzas en las que yo represento, que son especializadas en la actividad, en el microcrédito, banca especializada en inclusión financiera, vemos con expectativa y con el mayor interés de que este proyecto de ley trate de corregir algunos errores que estaban en la regulación anterior y que han venido siendo un obstáculo para una mayor ampliación de la inclusión financiera en el país. ¿A qué me refiero? Lamentablemente la legislación que todavía está vigente en el Código Monetario creo que tuvo bastante visión ideológica y se olvidó de los temas técnicos en el sistema financiero. Por ejemplo, hubo mucho estigma, ¿no?, de alguna manera en la legislación hacia el sector bancario, y equivocadamente con alguna regulación diferenciada, tratando de promover aparentemente una mayor ampliación de los servicios a través del sistema cooperativo, en lugar de hacerles bien, creo que le hicieron daño a las cooperativas con regulación diferenciada y con prebendas al sistema cooperativo, en términos de, por ejemplo, prudenciales, ¿no?, como la mora de los créditos es diferenciada para cooperativas, se registra en mayores días que en bancos, así lo establece. El tema de provisiones, el tema de capital, el tema de información, transparencia de información, hay algunas restricciones, digámoslo así, o de alguna manera no hay la misma obligatoriedad para el sistema cooperativo que para el tema bancario. Eso en el sector de microcrédito y de inclusión ha generado un problema. O sea, guante blanco para las cooperativas y dedicatoria para los bancos. Sí. Obviamente el sector cooperativo es muy importante y creo que más bien en lugar de fortalecerlo se degradó un poco la exigencia en temas técnicos para fortalecer sanamente su desarrollo. En el sector de la inclusión financiera esto lamentablemente ocasiona un problema porque estos arbitrajes regulatorios, estas reglas diferenciadas hacen que haya cierta atención indiscriminada y sin el debida atención técnica al sector de la inclusión financiera, y a veces en el endeudamiento se puede sobreendeudar a los clientes porque no tenemos las mismas exigencias prudenciales de administración del crédito, y eso hace que se puede estar sobreendeudando a los clientes, dañando su historial crediticio y dejando de ser sujetos de crédito. Eso un poco el diagnóstico de la situación, pero la ley o el proyecto de ley ¿de alguna manera establece correctivos en ese sentido? En buena hora sí. Probablemente hubiéramos esperado que sea un poco más directa la disposición en cuanto a tener reglas claras para todo el mercado financiero, pero tiene algunas disposiciones en el sentido de que tiene que haber una regulación que evite arbitrajes regulatorios para todo el sistema financiero. Con esto yo lo que trato es más bien de hacer un solo discurso, digamos, de inclusión financiera de todo el sistema financiero. De hecho, estamos trabajando en una alianza con los gremios de cooperativas, donde nos entendemos bien en los temas técnicos y creemos en general que esto más bien con los debidos periodos de cronogramas que tengan que ajustarse el sector cooperativo, finalmente va a ser un factor que haga mayor desarrollo y mejor desarrollo del sistema cooperativo. ¿El proyecto de ley tiene referencias muy concretas al sector de microfinanzas o no? Tiene
unas 2 o 3 referencias de lo que es inclusión financiera. Porque lo que vemos es un capítulo inmenso en torno al Banco Central, en torno a la Junta de Regulación Financiera y Monetaria, que ahora se va a llamar de Estabilidad Financiera y Monetaria. Bueno, eso quizá aterrice también en el sector de microfinanzas, donde hay algunos bancos y muy importantes, ¿no? Sí, bueno, en general, digamos, un paréntesis antes de contestarle exactamente sobre las disposiciones de inclusión financiera. En general, creo yo que una regulación que debe ser técnica, porque al hablar del sistema financiero estamos hablando de instituciones que en principio, en lo fundamental, generan riesgos. El hecho de captar dinero, cooperativas, bancos, sociedades financieras, cualquier tipo de institución que hace intermediación financiera, genera riesgos porque capta dinero y lo presta, pero para prestarlo tiene que hacerlo de tal manera con seguridad para que pueda recuperar ese dinero y atender con sus depositantes. O sea, la actividad de intermediación es fundamentalmente generación de riesgos y eso significa un tema especializado y técnico. Entonces, la regulación aquí y en cualquier país del sistema financiero tiene fundamentalmente que ser técnica. Eso no teníamos de alguna manera la fortaleza en la regulación actual, porque hubo un enfoque más ideológico probablemente en la regulación. Esta procede de, si no me equivoco, de 2013-2014. La última década, claro. La última década se forjaron muchas regulaciones con diferencias regulatorias, con estigmas hacia ciertos sectores del sistema financiero, con prebendas a otros y degradando la calidad técnica de la regulación. Eso en general le hace un daño a todo el sistema financiero de cualquier país. Y en nuestro país hubo y hay situaciones que han afectado el desarrollo del sistema financiero. Entonces, todo lo que se pueda hacer en beneficio de la calidad técnica de la regulación está muy bien. Entonces, en la norma tenemos la reconformación de la Junta de Regulación, se crea el directorio nuevamente de un Banco Central, tratando de que sea más independiente en la visión de la estabilidad financiera, dándole fortaleza en el manejo de las reservas y siendo independiente en cuanto al manejo de la parte monetaria con la parte de la economía, para evitar conflictos que lamentablemente sí se dieron antes en el uso de todo tipo de recursos públicos y privados en un proyecto probablemente hasta político. Pero entonces, permítame alejarme un poquito del tema y le pregunto como técnico que sabe muy bien de esta materia durante algunos años, ¿será que puede ser independiente el Banco Central toda vez que se está señalando en el proyecto de ley que quien lo elige es el presidente de la República? Por un lado. Por otro lado, esta independencia habrá que tener cuidado al considerarla. Fíjese que era independiente el Banco Central en la crisis financiera del año 99, en esto que casi fue la bancarrota de la República. Sí, bueno, en realidad esa crisis obedeció a otro tipo de circunstancias, no creo que están en la independencia o no del Banco Central. Fue un manejo arbitrario, delictuoso, inclusive de algunos bancos en cuanto a los préstamos vinculados. Claro, así fue. Fundamentalmente, y la calidad de la supervisión no advirtió esa situación, entonces digamos que fue otro tema. Pero la Constitución dice que la formulación de la política crediticia, monetaria, financiera es función exclusiva de la función ejecutiva. Entonces, ahora al crear el directorio y decir que lo nombrará el presidente, los miembros, hasta ahí está cumpliendo con el mandato constitucional. Ahí no hay una discrepancia. El tema de la independencia probablemente ahí sí hay que fortalecer alguna disposición. Estos 5 nuevos miembros del directorio del Banco Central y también de la Junta, la otra Junta que también se reconforma, ya no serán los ministros, sino miembros independientes. Creo que ahí es donde tiene que fortalecerse la independencia de estos dos órganos regulatorios, que si bien es cierto tienen que ser nombrados por el presidente, porque así es la Constitución, que es facultad exclusiva de esa función, esta política, pero hay que tomar los resguardos de que esos miembros sean independientes ante la función política del Estado, que de alguna manera no era así antes porque estaba conformado por ministros directamente, hasta con una visión política, y tiene que ser independiente del mismo sector controlado. Claro, la gerente del Banco Central está señalando, y algunos otros voceros que pregonan pues las virtudes de este proyecto de ley,
que la práctica en los años anteriores era que el Banco Central sea una especie de caja chica del Poder Ejecutivo. Bueno, y no tan chica, hablando de la magnitud de los créditos y de las cantidades que se entregaban al Ministerio de Finanzas. Eso es lo que quieren evitar. Pero también lo que hay que evitar es que haya una metida de mano en el Banco Central, que es el coordinador de la actuación de la banca en el país. Eso casi llegó a la apetencia del mandatario de los pasados 10 años. Ajá. Pero hay que evitar al mandatario del futuro, pues. Totalmente. ¿Cierto? La ley siempre va hacia el futuro. Sí, totalmente. En lo que tiene que ver el adecuado aseguramiento de los recursos de las reservas, el proyecto de ley trata de darles independencia al Banco Central y preservar el tema monetario, algo que es fundamental. Lamentablemente, el uso indiscriminado de los fondos públicos y privados en el periodo anterior hizo que se ponga en serio riesgo la capacidad de las reservas para las obligaciones del Estado en el exterior. El Banco Central atiende las obligaciones del Estado en el exterior y para preservar la liquidez de la dolarización. Ha estado en grave riesgo porque lamentablemente para que la dolarización viva tiene que haber muchos dólares y como no habían muchos dólares entonces se usaban los recursos públicos y privados del ahorro interno. Hoy con este proyecto de ley se trata de evitar eso, pero sí en efecto tiene que haber una independencia tanto del Banco Central como de los órganos de regulación en cuanto a su conformación y que no haya conflictos de interés con los sectores controlados. El proyecto de ley sí trata de poner esos controles, ¿no? Porque evita que en los periodos anteriores a la nominación de los nuevos miembros no hayan sido vinculados a los sectores controlados, pero probablemente se puede hacer más exigente en esa independencia. En general, a mí me parece que puede tener buenos temas del proyecto de ley. En lo que es de inclusión financiera hay unas 2 o 3 disposiciones, algo que es tremendamente importante porque en el país no hemos tenido absolutamente ninguna ley que hable de inclusión financiera. Entonces, a la hora de incorporar al menos unos 2... O sea, se habla de inclusión financiera, pero no se establecen códigos concretos, reformas concretas. Enhorabuena que aquí hay. Antes no teníamos nada, ¿no? Claro, no tenemos absolutamente nada de inclusión financiera. Al haberlo puesto en este proyecto de ley, al menos unos 2 artículos, me parece que es importante. La tarea importante para realmente generar la inclusión viene después de esta reforma, porque habrá que trabajar en una política pública, en artículos especializados desde la Junta. La tarea es grande, pero el hecho de que esté al menos considerado en esta disposición del código, del nuevo código, creo que es muy importante. ¿En qué sentido o cuál es la intencionalidad de estas disposiciones de inclusión financiera? Básicamente que ¿Y qué beneficios podrían traer? Sí, algo que, como está planteado, creo que hasta ahí alcanza para trabajar arduamente después, es que está incorporado que el Estado tiene la responsabilidad de fomentar la inclusión financiera de la población, de toda la población en el país, a través de medios de pago, a través de canales de atención, a través de servicios financieros, de productos financieros adecuados a las características de los clientes, y algo que es muy importante y que dice el proyecto es en coordinación entre el sector público y privado. ¿Por qué es importante esto? Porque lamentablemente a veces la visión de la regulación política y del Estado es hacer la regulación en el escritorio, sin conocer las circunstancias del mercado ni los retos que se tienen. ¿Pero cómo puede suceder eso? Bueno, eso ha sucedido y sucedió lamentablemente todo este tiempo y por eso tenemos grandes limitaciones de la inclusión, algo que no sucede en otros países donde tienen muchos mejores números de inclusión financiera. Se sientan el sector público y privado en una sola mesa a tratar, a discutir estos retos y sacan en conjunto regulaciones. Por eso, entre paréntesis, la necesidad de que ese tipo de funcionarios tengan algún tipo de experiencia en lo que quieren dictaminar. Totalmente. Sí, tenemos que un poco dejar de satanizar, ¿no? Que la independencia tiene que ver, que alguien jamás ha tenido que ver con el sistema financiero o cualquier sector. Por ejemplo, la banca. Por ejemplo, la banca, ¿no? Claro. La demonización fue en los pasados 10 años, ¿no? Sí, hay una carga muy fuerte de demonización, como usted dice, un estigma frente al sistema financiero en general, en especial a la banca, que creo que para beneficio del país tenemos que empezar a desmontar. Eso le ha hecho y le hace mucho daño para tener una visión, una mentalidad abierta para poder ver lo beneficioso para el país. Porque de lo contrario, y esa fue la triste historia de los pasados años, de que poníamos ahí a un neófito con 1000 títulos, sí,
pero un neófito. Y lamentablemente con mucha teoría en la cabeza, digamos, solamente sabiendo teórica e ideológicamente lo que se quiere Sobre hacer. una sociedad ideal, que no el Ecuador. Ideal de alguna manera, pero de otra manera con un desconocimiento total de cómo funciona el mercado. El mercado tiene sus propios códigos, características, movimientos, y es necesario conocer porque de lo contrario no alcanzamos los objetivos. De eso ya hemos vivido en el país, la última década lo hemos vivido permanentemente, entonces tenemos que dar un salto hacia una sociedad más independiente y moderna, digamos. Patricio Chanaba, el gobierno, el ministro de Finanzas ha destacado esta medida por la cual las pequeñas y medianas empresas van a dejar de ser agentes de retención. Bueno, realza la tarea o lo que posiblemente sea una disposición final en términos de ayudar al sector. Bueno, es una medida bastante interesante porque la obligación de ser agentes de retención hace que los clientes, por ejemplo, tengan mayor incentivo de hacer sus transacciones en las pequeñas y medianas empresas solo en efectivo. ¿Para qué? Para evitar de pronto las retenciones, que sí es obligatorio, digamos, con medios de pago electrónicos, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Esta disposición ayudaría mucho a la inclusión financiera, porque no solo a la inclusión financiera, porque la gente empezaría a usar servicios financieros como las tarjetas, pero también al tema de la dolarización, porque se disminuiría el uso del efectivo y en su lugar se intensificaría el uso de medios de pago electrónicos. Que es una tarea que por el momento está de bajo perfil, incluso la propia billetera electrónica salió en medio del paro. Creo que mucha gente no se acordó de que esto pasaba y no sabe que ya está en vigencia. Sí, realmente hay que hacer un proceso muy fuerte de difusión de la billetera electrónica y dar los siguientes pasos inmediatamente, porque hoy por hoy está apalancada a transferencias de pago sobre los recursos que tenemos de una cuenta. Hay que desarrollar el tema de los servicios, de los pagos de servicios, de una serie de servicios a través de estos medios de pago. Muy bien, queremos agradecer a Patricio Chanaba, él es director de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas, interesantes puntos de vista sobre la Ley de Crecimiento Económico que se estudia en la legislatura. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. De 6 a 8 de la mañana. Impacto Informativo. Bajo la dirección de Edgar Vázquez. Solo por la única 94.5. ¿A qué sabe una radio?